Bueno, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes ahí. Hoy vamos a tratar de revisar un poquito el sistema circulatorio y ver cómo lo podemos dividir de una forma que nos resulte práctica y efectiva, persiguiendo el fin de caminos para ser más eficientes en los procesos de recuperación de ese sistema que está obstruido, paralizado, trancado, como quieramos llamarle. Entonces, podríamos decir a priori que convencionalmente y a grandes rasgos podríamos decir que tenemos 5 sistemas circulatorios en paralelo. Para entender un poquito la cosa, aunque la complejidad es mayor y tal vez podemos encontrar más. Pero en principio tenemos el tubo digestivo, ¿verdad? Donde si yo quiero mejorar la circulación a ese nivel, tengo primariamente 2 acciones fundamentales que podría empezar a practicar. La primera es masticar. Se dice que deberíamos masticar hasta lograr beber el alimento sólido, y a su vez se dice que deberíamos hacer buches con los líquidos. ¿Ah? De esa manera, nosotros lo que hacemos es descargar el sistema digestivo, facilitarle el proceso. Y por el otro lado, aportarle fibra nutritiva. La fibra es el principal nutriente de nuestro tubo digestivo. Y además de ser un gran nutriente, también tiene una función de arrastre y limpieza. ¿Ah? Y reitero, como es un gran nutriente, si yo alimento ese sistema, el sistema se mueve. Y de hecho, funciona como una manguera contráctil, que se va contrayendo y va moviendo el alimento en sentido de arriba hacia abajo. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto intoxicaciones, por más que no lo interpretemos así, pero son intoxicaciones que hacen que aparezca un reflujo, que aparezca un vómito, que aparezca una arcada? El segundo sistema circulatorio sería el sistema cardioarterial, prefiero llamarlo así. ¿Por qué? Porque tenemos músculos potentes, el corazón y las arterias, que se contraen y mueven la circulación de la sangre. Después el sistema venoso, que es más bien pasivo, ¿tá? Que recibe el empuje del sistema arterial, que en la pantorrilla tenemos lagos venosos que dependen de que nosotros nos movamos y que generemos contracción a nivel del sóleo para poder empujar esa sangre. Después el sistema linfático, que es más pasivo aún y que se mueve en relación con el movimiento de los músculos. Y después una circulación más sutil, si se quiere, que tiene que ver con un campo electromagnético, ya que somos un cuerpo, tenemos un campo, y a su vez eso se suma que cada célula tiene su carga eléctrica. ¿Ah? Entonces, desde tiempo muy antiguo se estudia esa circulación, ese flujo del chi, que le llaman, esa energía vital que circula en nuestro cuerpo y que tiene ciertos vórtices
puntos de entrada y salida. Entonces, arrancando por el tubo digestivo, que es el principio y el fin de todo esto. Cuando nosotros introducimos un alimento, se genera una digestión que básicamente depende en gran medida de las bacterias. Cuando nosotros, ese alimento ya digerido entra al sistema, llega a la célula, en la célula, las mitocondrias, que no son más que antiguas bacterias que se adaptaron y que a su vez llegan al hijo a través de la madre, porque el padre solo le pasa el espermatozoide, es un núcleo, o sea que va solo el núcleo, mientras que el óvulo es una célula que tiene sus mitocondrias. O sea que ahí va la energía femenina, es la que nos trae las mitocondrias de nuestras madres. Esas mitocondrias reciben el alimento, que puede ser, si pensamos en un auto eficiente, sería grasa. Entonces la mitocondria quema grasa y genera ATP. El ATP no es la energía del cuerpo, el ATP es la moneda de cambio del cuerpo. Cuando nosotros necesitamos mover un músculo, usamos ATP para hacer la unión del brazo móvil de la actina y la miosina y se produce un movimiento, se libera energía de ese ATP, es verdad, y se produce la contracción muscular y el movimiento. Ese ATP lo puede usar y gastar el cuerpo o lo guarda en el banco. Es la moneda de cambio. La producción de ese ATP es eficiente cuando quemamos grasa. Cuando esa mitocondria quema grasa, produce muchísimo más ATP que cuando quema azúcar. Y a su vez, cuando quema azúcar, genera mucho más basura. ¿Cuál es la basura del sistema? Los radicales libres. ¿Qué pasa con esos radicales libres? Esos radicales libres de oxígeno son moléculas inestables que tienen un electrón en la periferia inestable que puede saltar a otra molécula y transformar esa otra molécula en radical libre. ¿Cuál es el problema de esta basura que si no se junta rápido y se metaboliza y alguien atrapa esos radicales libres, lesiona la membrana de la célula? Por ejemplo, pasándole un radical inestable al colesterol y se desprende el colesterol, que es la grasa más móvil de la pared de la membrana, que es la que le da la juventud a la membrana, porque la movilidad de la membrana nos indica qué tan sana y joven es la célula. Entonces se desprende la molécula de colesterol oxidada de la célula. Entonces, es mucho más eficiente y mucho más limpio y saludable cuando quemamos grasa. ¿Qué pasa cuando estamos comiendo un exceso de azúcares, un exceso de cereales? Entonces se empieza a quemar azúcar, se empiezan a generar muchos radicales libres, esos radicales libres dañan la membrana de la propia mitocondria, que es la fábrica de ATP, o sea que empieza a fallar la moneda de cambio en el cuerpo, empieza a fallar la circulación, empieza a fallar el movimiento, empieza a fallar la producción y eficiencia de los neurotransmisores, empieza a fallar la movilidad de los músculos. Se empieza a dañar el ADN, el núcleo de la célula.
todo eso es un círculo vicioso que a su vez genera la sensación también de falta de nutrición, porque como empieza a fallar todo el sistema, ¿cuál es la forma fácil de tranquilizar todo ese estrés que se genera? Rápidamente comerte una barrita de cereal y seguir quemando azúcar y otra vez generar poco ATP quemando una X cantidad de energía y se siguen generando más radicales libres y es un círculo vicioso. Ese es el círculo vicioso que tranca el cuerpo y enferma. Y en la base del daño mitocondrial que genera el consumo de caloría, el consumo de azúcar, el consumo de productos procesados, el consumo de tóxicos, que los tóxicos también lesionan la membrana mitocondrial, está en la base del cáncer, de la migraña, de la fibromialgia, de los síndromes del espectro autista, del Alzheimer, de la depresión, de los problemas circulatorios y vasculares, de la hipertensión, del accidente cerebrovascular, del cáncer, insisto. Entonces, el daño mitocondrial, el daño de esa maquinaria que genera esa moneda de cambio, que es lo que permite que el sistema funcione, ¿tá? Es la primer gran tranca del sistema, el primer gran sistema de tensión que genera un círculo vicioso donde nos genera una tendencia a seguir consumiendo alimento basura, azúcar, ultraprocesado, ¿tá? Porque es un instinto rápido de consumir una fuente rápida de energía, de azúcar. ¿Tá? ¿Cómo se destranca esto? Es relativamente bastante sencillo y todas las culturas lo han practicado en toda la historia y el primer paso es el ayuno. Y en este mundo que estamos viviendo acelerados y con mucha ocupación, eso quiere decir que si estamos muy ocupados no nos estamos ocupando de nosotros mismos, lo aconsejable de repente es arrancar haciendo ayunos de 18 horas. ¿Tá? O sea, empezar a comer más tarde y terminar de comer más temprano. ¿Tá? Y, por supuesto, volcarnos hacia un consumo de no azúcares, no procesados, no ultraprocesados, sino más bien grasas de alta calidad, como las que encontramos en los vegetales. ¿Ah? Por ejemplo, sabemos hoy que el lino, y particularmente la linaza, que es el aceite del lino, es el que tiene mayor proporción de omega 3 con respecto al omega 6. ¿Ah? Muchísimo más omega 3 que omega 6. Todo lo contrario pasa, por ejemplo, con el girasol, que tiene mucho más omega 3 que omega 6. Perdón, mucho más omega 6 que omega 3. O sea que, en principio, el girasol no es una buena opción en este caso. Increíblemente, los vegetales verdes tienen mucho omega 3, cuando teóricamente no parecieran tener tanta grasa saludable, pero sí, la tienen. Y a su vez tienen una gran cantidad de energía que viene de la mano de la clorofila, esa energía fotónica que viene de la luz del sol. Y sobre todo los de la familia de las crucíferas, como el repollo, el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, el kale o kale, ¿no? Son los que nos aportan mayor grasa saturada, mayor cantidad de energía limpia. Lo podemos
asemejar a un cachilo que larga bocanadas de humo negro cuando consumimos azúcares o cereales, y un auto eléctrico o de hidrógeno cuando estamos consumiendo grasas de alta calidad. Entonces, reparar nuestro sistema mitocondrial es reparar a la vez el ecosistema intestinal, el microbioma intestinal, y es prevenir todos los daños que implican los radicales libres. Vamos a pasar al sistema circulatorio arterial. De esta manera, cuando se genera permeabilidad en el intestino, esos radicales libres van a estar en la circulación. Van a entrar a la sangre alimentos mal digeridos, van a entrar toxinas, van a entrar microbios. Se va a activar el sistema inmunológico, sobre todo los linfocitos que están en la pared del propio intestino, las placas de Peyer, que a su vez generan memoria. Si ya estuvimos expuestos a determinada sustancia antes, a determinado microbio, generan una respuesta más intensa porque hay memoria. Y lo otro que se genera cuando se activa la inmunidad es histamina, que la histamina también provoca cambios a nivel circulatorio, cambios a nivel neurológico, cambios a nivel hormonal. Y la forma que tiene el sistema inmunológico de atacar o digerir algo que entró a la sangre es tirándole radicales libres. Otra vez aparecen aquí los radicales libres que sirven para combatir una bacteria que entró y para combatir una infección, pero también esos mismos radicales libres otra vez están dañando la pared del vaso, dañan el endotelio vascular, generan desprendimiento de colesterol oxidado de la propia pared del vaso, que después más adelante en la circulación, como la respuesta inflamatoria progresa, abajo del endotelio se acumulan macrófagos que se van a fagocitar intentando sacar de la circulación esas moléculas oxidadas y van generando las placas de ateroma, las placas de colesterol que obstruyen las arterias. ¿No? Después pasamos al sistema venoso, que al ser pasivo, ¿no? Recibe un daño tal vez mayor y más precoz, porque todo ese daño oxidativo, inflamatorio, va a ir lesionando la pared de esos vasos, que se dilatan fácilmente. Entonces vamos a ver varículas dérmicas primero, después vamos a ver que se dilatan las venas más grandes y tenemos várices más gruesas. Ese proceso inflamatorio que hay circulando con esos radicales libres que dañan las células y dañan también los glóbulos, favorece un estado protrombótico, porque evidentemente con las proteínas que se generan de la inmunidad, más toda esa inflamación, más toda esa respuesta de inmunoglobulinas, etc., y el daño que se genera allí, se genera una densidad mayor de la sangre y un estado de trombosis incipiente que favorece todas las alteraciones trombóticas que vemos a nivel de las venas. ¿Tá? Después pasamos al sistema linfático. En todo ese proceso que se generó daño vascular, microvascular a nivel de los capilares, que se dilatan por la histamina, que aumenta la permeabilidad y salen proteínas y glóbulos a los tejidos, vamos a tener depósitos. Esos depósitos de proteína de inflamación en los tejidos es lo que genera, bien conocido, la celulitis, ¿ah? Que
va generando fibrosis, va atrapando cierta cantidad de células grasas que se van hipertrofiando por todo ese proceso inflamatorio, ¿tá? Y obstruyendo progresivamente la circulación, y a su vez ese tejido graso termina siendo también un depósito de basura, de toxicidad. ¿Por qué? Y bueno, porque los tejidos importantes que más hay que proteger y que hay que mantener funcionalmente mejor y más limpios son evidentemente los tejidos muscular y nervioso. Entonces la grasa, que en principio podría ser una reserva energética, como es metabólicamente menos activo y funcionalmente menos útil, se deposita toda la toxicidad que el cuerpo no puede eliminar en la grasa. Lo cual no quiere decir que esa toxicidad no esté circulando por el cuerpo también y generando cierta molestia. Y después tendríamos lo que es la energía más sutil, ¿tá? Que es el campo, que lo podemos percibir o no, pero está allí y se bloquea de la misma manera, igual y más, y eso, una cosa que hace, por ejemplo, los que nos demuestran el poder que tiene esa energía, es, por ejemplo, la imposición de mano, que lo hace un cura, lo hace un reikista, lo hace un sanador, o lo hacemos nosotros mismos instintivamente cuando nos duele la cabeza y nos agarramos la cabeza. Y ponemos la mano ahí y sentimos el beneficio. O si ponemos a cierta distancia la mano de una zona que nos quemamos y tenemos ardor, nos enfría y sentimos el frío. Y si lo ponemos a otra distancia, genera calor. Entonces, todo ese flujo de energía que podemos entender o no qué finalidades tenga, pero la cuestión es que está ahí, también se ve alterado, ¿tá? Con todo este proceso de obstrucción de la circulación que globalmente arranca una y otra vez por el principio, que es qué estamos ingiriendo, cómo estamos masticando, qué tiempo nos tomamos y qué conciencia tenemos de nuestro alimento para que realmente cumpla con el rol que tiene el alimento, que es, por un lado, ser estructura, es inteligencia. Estamos introduciendo enzimas, proteínas inteligentes que van a cumplir una función específica, ya sea digerir X alimento, ya sea aportarnos unos ciertos nutrientes radicales, aceites esenciales, aminoácidos esenciales, que esos son los realmente más importantes por la función que tienen a nivel estructural. No, en principio, no tenemos azúcares esenciales. Y sí lo tenemos en el sentido de que la sulfoquinobosa, que es la menos nombrada, que es el azúcar de las hojas verdes, es el único alimento verdadero de los probióticos, las bacterias de nuestro intestino que trabajan para nosotros todo el tiempo, y la principal función que cumplen esos probióticos, además de la digestión, y la digestión implica que toman unos determinados alimentos y los transforman en enzimas, en neurotransmisores, en vitaminas, en hormonas, ¿tá? Y, por otro lado, forman entre sí, uniéndose fuertemente, una membrana, un film, una barrera, ¿tá? Que es la primer membrana de nuestro intestino, ¿tá? Después recién viene la mucosa
y después viene la fascia y el músculo, ¿no? Entonces, entender cómo funciona la logística de este sistema y cómo ocurre esa coordinación, ese diálogo entre el microbioma intestinal, probióticos, bacterias, y las mitocondrias, también bacterias evolucionadas, y que lo que repara uno, repara el otro, y lo que repara estas dos inteligencias, resulta que tiene un impacto muy importante en mejorar nuestro estado de salud, es fundamental entender este grado de interacción y funcionamiento, que no es ni más ni menos que un diálogo que se ve a nivel molecular. Se producen moléculas, producto de una digestión, de un proceso metabólico. Esas moléculas son estructura, pero son información, y lo que hacemos como organismo viviente es adaptarnos al entorno. Entonces, evidentemente, y cada vez tenemos más claro, que no nos adaptamos a la toxicidad. La toxicidad hace que los microbios muten y se hagan resistentes a los tóxicos, lo cual no quiere decir que esos microbios resistentes son funcionales, que nos sirven para algo, que siguen siendo probióticos. De hecho, no es lo que está pasando. Tenemos dos grandes microbios que nos están complicando la vida bastante, que son el Clostridium difficile, asociado con el cáncer de mama, el cáncer de colon, la disentería, que es una diarrea que puede ser mortal, y el Parkinson. Y por otro lado tenemos la Escherichia coli, ¿tá?, asociada sobre todo con las infecciones urinarias y con los graves problemas de la sangre, con los graves problemas circulatorios, ¿tá?, desde trombosis hasta todo tipo de trastornos de la sangre, la Escherichia coli. Entonces, las pruebas nos muestran claramente que nos podemos exponer a la toxicidad, lo cual no quiere decir que eso no nos genere una condición, que es el sobrecrecimiento de esos parásitos, que a su vez generan tales y cuales problemas asociados. O lo podemos interpretar por el otro lado, y es que van en paralelo, ¿no? Yo estoy haciendo una alimentación tóxica, una vida no saludable, voy a tener una toxicidad X que me hace daño a tales niveles y unos parásitos X. ¿Tá? Pero el hecho es que cuando se produce ese sobrecrecimiento de esos determinados microbios que son resistentes a los tóxicos, se asocian tales y cuales problemas, ¿tá? Entonces, tenemos que ver los mecanismos por los cuales, en vez de ir a matar al parásito, que fue lo que hicimos siempre y funcionó en un tiempo, hoy, que son resistentes a todo, tenemos que hacer lo que tal vez en un principio teníamos que haber hecho, que era alimentar al ecosistema de la mejor manera posible y, además de alimentarlo, seguir sembrando probióticos que se establezcan en el ecosistema y que ayuden a desplazar a los parásitos y recuperar ese equilibrio que se ha perdido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, hablo por Estela. Bien, por ahora se viene entendiendo bastante bien. Te seguimos. Bueno, yo creo que avanzamos bastante hasta ahí y abarcamos más o menos todo lo que pensábamos hablar hoy. Yo diría que hagan las preguntas que quieran hacer. ¿Ahí se me escuchan? Ahora sí.
Ahí va. No, en realidad, nada, más o menos lo que explicaste, bueno, yo por lo menos lo pude entender. Bueno, nada, en teoría es como hablamos siempre, es bastante razonable todo el pensamiento y el cómo ha ido cambiando todo con respecto a la alimentación y el cómo en realidad no es solo la alimentación, sino son muchas las, vamos a decir, las cosas que nos contaminan, no solamente es el alimento, sino que está todo lo que ya sabemos, la radiación, el no sé qué, el celular, y bueno, ahí los agrotóxicos, no solamente a veces elegir alimentos que no son tan saludables. Pero bueno, nada, creo que se entiende bastante, pero a mí a veces me quedo siempre como en cómo poder aplicarlo en lo cotidiano. Es muy difícil aplicar un poco todos los cambios en lo cotidiano. Este, Nada, esa era como mi observación. A nivel de lo que es el entendimiento, lo entiendo, pero en la práctica todavía siento que es complejo. Bueno, nada, eso. Como todo, la práctica es un primer paso. Creo que cuando estás arrancando y conociendo algo nuevo, al principio te vas a encontrar con dudas, preguntas. Enseguida, evidentemente, el parásito que todavía tenemos ahí nos va a pedir que comamos tal cosa y es como que nos viene un impulso y a veces lo logramos contener y a veces no. Y esa es la complejidad, lograr resistir lo que vamos aprendiendo que es tóxico, lograr sostenernos en un hábito saludable, apreciando los cambios y los beneficios que vamos notando a nivel funcional, a nivel de energía, a nivel de agilidad, a nivel del sueño, a nivel del estado de ánimo, etc. Y bueno, es muchísimo más complejo, porque si nos ponemos a entrar un poquito más en profundidad de todo lo que decíamos de las mitocondrias y del daño mitocondrial, eso implica que si están dañadas, inclusive nos cuesta aprender, perdemos la curiosidad, perdemos el interés. Entonces, es toda una complejidad que es muy difícil de abarcar. Y esos cambios que implican una vida más saludable, más cerca de nuestra propia naturaleza, evidentemente viene un poco a contramano de la comodidad que nos han inculcado, de lo que tenés ahí servido en las tiendas. Pero bueno, por otro lado, estamos felices viendo que están apareciendo por un lado y otro emprendimientos de todo este tipo de alimentos que estamos hablando, que van en la línea de lo que necesitamos, y creo que es un cambio a conciencia, por eso es un poquito más difícil. Tenemos que pararnos a pensar, ya no podemos ir en piloto automático. Te entiendo y es así, tiene que ser así. Muy bien. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos que tengan una linda noche.